García, y nos va a explicar un tema importante, porque a ver, la Federación Peruana de Fútbol, más que emitir un comentario, ha hecho de conocimiento a los clubes mediante una carta de algunas acciones, básicamente por sus derechos, los clubes, por velar por su mejora económica, su situación presupuestal y demás. Le ha dicho puntualmente, mira, no firmes nada porque va a quedar sin validez. ¿Es así o no es así? ¿De qué se trata, doctor Julio? ¿Cómo está? Un abrazo, bienvenido a Código Fútbol. ¿De qué se trata, Julio, esta carta que dirige la Federación a los clubes? ¿Cómo está? Buenas noches, Milena, Jorge y Maxi. Un gusto estar con ustedes. Un cordial saludo y para todas las personas que a esta hora nos ven. Bueno, la carta, la verdad que digamos que no ha sorprendido mucho porque sigue en la línea de lo que la Federación ha venido haciendo de alguna manera reiterada, ¿no? Ha sostenido su visión que desde nuestro punto de vista no es correcta, pero que esta vez parte de un punto en el que sí estamos de acuerdo, el punto de la titularidad de los derechos. Efectivamente, la Federación ha corregido una posición que sostenía que recién a partir del año 2019, con la aprobación de los estatutos, ellos eran los titulares originarios, cosa que en lo personal yo había ya indicado desde hace, inclusive en alguna carta a la Federación, no era correcto porque la Federación siempre fue la dueña originaria de los derechos de televisión, no necesitó digamos que allí no hay un efecto, un cambio que haya sido generado por el estatuto, siempre fue dueña. Pero que hubo un régimen hasta la aprobación del año 2014 en el que la Federación, de una manera tácita, consintió que los clubes ejercieran también esa titularidad, cosa que desde el punto de vista legal es absolutamente posible. Como lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos de transmisión, hablamos de una materia de propiedad intelectual, hablamos de lo que vienen a ser los derechos de autor, y acá los derechos de transmisión, la posibilidad de transmitir, viene a ser lo que en términos legales se conoce como derechos conexos, permite que haya un titular original, en este caso es la Federación, y un titular derivado, ¿no? O un propietario original y un propietario derivado, que es en este caso los clubes. Si uno mira los contratos que se suscribieron y que están vigentes, la cláusula primera señala que los clubes son titulares de los derechos que van a transferir. Esos contratos no solamente los conoció la Federación Peruana de Fútbol, los tiene todos registrados porque la Federación de esos contratos recibía y recibe el 10%. Es decir, no hay duda que la Federación, siendo siempre titular, consintió y otorgó un derecho de gestión a los clubes de fútbol profesional. Lo que genera, el cambio que se genera el 14 de octubre del año 2019 es que la potestad de decidir sobre esos derechos, de acuerdo al estatuto, pasa a la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, integrada por el presidente Agustín Lozano y los demás miembros de esa junta. Ellos podían decidir hacer y deshacer. Desgraciadamente, eso fue lo que el estatuto decía. Y digo desgraciadamente porque entiendo que debió haber sido más participativo, pero bueno, así se aprobó. ¿Cuál era el cambio entonces? Que ya estaba claro que quien tenía que decidir qué pasaba con esos derechos era la Federación, la Junta Directiva de la Federación, ¿correcto? Pero desgraciadamente la Junta Directiva no realizó ninguna definición de cómo se iban a manejar. El estatuto estuvo vigente prácticamente 2 años y en esos 2 años no se hizo. Hubo una comunicación también que yo dirigía a la Federación en marzo, donde señalé eso, que si la Federación, que lo único que había cambiado era que ahora la Junta Directiva decidía y que lo lógico es que emitiera algún reglamento, alguna disposición. No solamente no lo hizo, sino que el 5 de marzo salió un comunicado, 5 de marzo del 2020, que señalaba que los contratos vigentes, los contratos celebrados hasta el 14 de octubre del 2019 eran absolutamente válidos, con lo cual reconoce todo su contenido. Pero además esta misma disposición estuvo en el reglamento, no sé si alguna vez alguien lo vio, pero en el reglamento de la Liga 1 Movistar del año 2020, aprobado en 2019, el artículo 90 señalaba expresamente que los derechos de transmisión vigentes hasta el 14 de octubre eran válidos, ¿correcto? Entonces, la Federación reconoció que había un régimen diferente
y los contratos eran absolutamente válidos y obviamente también reconocía implícitamente que esa disposición, esa cláusula que decía que los clubes eran titulares, pues obviamente también lo reconocía y por eso la federación cobraba. Pero hay un tema adicional. La federación, insisto, coincidimos absolutamente que es la dueña originaria de los derechos de televisión, pero durante estos 2 años no solamente no reglamentó el tema, sino ustedes recordarán que la federación impidió que los clubes que ascendieron en el año 2019 y que participaron en el torneo 2020 suscribieran contratos de televisión. Y que finalmente la federación terminó pagando montos a estos clubes, financiando directamente las planillas. ¿Saben ustedes cuál es el concepto? No lo digo porque se me ocurra o porque me dijeron. Lo digo porque me consta. ¿Sabe cuál era el concepto por el que les pagaban a estos clubes al título de qué le dieron el dinero? Derechos de transmisión. Así se llama. La Federación Peruana de Fútbol, que hoy día dice, no hablo del 2019, no hablo antes del estatuto, durante el estatuto del año 2019 le pagó a 4 clubes de fútbol profesional peruano, por lo menos la federación de su bolsillo, dinero a cuenta de derechos de transmisión. Entonces, que hoy día salga este comunicado que señala lo que está señalando y que pretenda desconocer el efecto del fallo del TAS, porque el fallo del TAS anuló el estatuto del 2019 y desde esa anulación ni la junta directiva, ni el señor Chiri, menos el secretario general, tienen potestad para poder decidir sobre los derechos de televisión. La perdieron el día que el TAS resolvió declarar nulos los estatutos. ¿Puede la federación decidir algo diferente? Claro que sí, pero ni la junta directiva, ni la secretaría general, ni el secretario general. Tiene que hacerlo la asamblea de bases. Ahora vamos a ver si la asamblea de bases se puede reunir. Me imagino que la federación no descartaría yo que con todo este enredo en el que se sigue metiendo cada vez, que ahora el tema de los derechos de transmisión y la carta de ayer sigue siendo parte de este enredo y confusión en la que desgraciadamente han caído, no ahora, sino desde hace un tiempo, ¿no? Sigue generando problemas para el fútbol peruano. Desde mi punto de vista, la carta no tiene ningún efecto. La federación, la junta directiva ni la secretaría general pueden tomar ninguna decisión. Hoy está, al haber establecido el TAS que está vigente el estatuto del 2009, ¿no? O aún si estuviera vigente el estatuto del año 96, el régimen de gestión de los derechos de televisión es el que se implementó el que estaba vigente con esos estatutos. Y el régimen vigente con esos estatutos es aquel en el que los clubes ejercían la titularidad derivada de los derechos de televisión, negociaban y firmaban contratos. O sea, yo no veo otra forma de interpretarlo, más allá que la federación intente, entiendo yo, tratar de sustentar una posición que le permita mostrar una posición relativamente sólida, ¿no? Frente a los clubes, frente a las ligas departamentales, pero desgraciadamente no creo que lo logren, ¿no? ¿Es un amedrentamiento contra los equipos esta carta? ¿Es una amenaza fija o no? Yo quiero entender que es parte de la confusión que hasta el día de hoy ha habido. En el caso de Alianza Lima, las cosas se hicieron mal, no se hicieron de la manera correcta en que estaban escritas. En el caso de los estatutos, no se siguieron las reglas que estaban escritas. Y ahora es parte de lo mismo. Todo lo que yo le estoy diciendo está escrito, no me lo estoy inventando, los contratos firmados, el comunicado firmado, el artículo 90 de la Liga 1 Movistar, el reglamento de la Liga 1 Movistar del 2020 está allí, lo pueden ver. Y el hecho que hayan adelantado o entregado dinero a clubes a cuenta de los derechos de transmisión, también, ¿a título de qué? Si finalmente los clubes no tienen que ver en el asunto, ¿por qué la federación les pagó por derechos de transmisión? Porque ese es el concepto. Entonces, hay una confusión. Hoy, tratar de ordenar el desorden no es fácil. Nosotros, cuando digo nosotros, bueno, me refiero a mí y digamos algunos de los actores que han estado involucrados en las últimas semanas que hemos hablado, creemos que es necesario generar consenso, pero también dudamos mucho de que la federación tenga la claridad para hacerlo. Esto es una muestra más de que no tiene la claridad para hacerlo. Y de alguna manera solo termina siendo una
muestra más de desorden, por lo menos así lo veo yo. Este es un manotazo de ahogado, esta carta a la situación ya planteada por el mismo Oscar Romero, lo tuvimos acá, y de los clubes, de asistir directamente a FIFA para que exista, vale la redundancia, una comisión normalizadora en nuestro fútbol. Yo creo que es un esfuerzo por tratar de conservar el status quo que han tenido, ¿no? Hasta el martes 14 de septiembre. La federación decidía, la federación implementaba, la junta directiva, un proceso electoral, ejecutaba reglas que se habían cuestionado en su momento, iba para adelante, iba para adelante, iba para adelante. No importaba si finalmente ya hubiera tenido un revés en el TAS, si hubiera tenido otro revés en el TAS, que de alguna manera le sugerían hacer las cosas bien. Y es un esfuerzo por tratar de conservar ese status quo, pero es un esfuerzo desesperado, es un esfuerzo digamos, sin un orden lógico y mucho menos jurídico. Insisto, coincidimos con la federación que es la propietaria originaria de los derechos de televisión, pero lo era bajo el estatuto del 2009, cuando los clubes firmaron los contratos. Lo era cuando ha cobrado el 10% que sigue cobrando de cada uno de esos contratos. Y lo peor, lo era cuando le pagó el año pasado a los clubes dinero a cuenta de derechos de transmisión, sin existir ningún contrato. Julio, ¿cómo estás? Milena Merino te saluda, espero que muy bien. Solo para esclarecer y dejar un poco más claro, ¿por qué en el comunicado desconocen la decisión si el fallo es irreversible? Yo creo que, bueno, hay una palabra que usa, ¿no? Dice declarado parcialmente fundado. Desde ahí ya busca generar algún tipo de confusión, ¿no? Y yo me imagino que como declaró el fallo inadmisible, la nulidad argumentada de la Asamblea del 28 de marzo, cuyo propósito era servir de sustento para la nulidad del artículo de la aprobación de los estatutos o de los acuerdos del 14 de octubre, le llaman fallo parcialmente, pero no es un fallo parcial, es un fallo total. Lo que se buscaba era la nulidad de los estatutos y eso se concedió. O sea, de eso no hay ninguna duda. Yo sigo insistiendo que de alguna manera podría haber una actitud de negación, como probablemente la pueda haber si mañana convocan a una asamblea para aprobar nuevos estatutos, ¿no? Que es un rumor infundado, un rumor nada más fruto de desesperación y que no estén pensando realmente en hacer algo así, porque efectivamente todas esas terminan siendo medidas producto de, no sé si la palabra correcta es desesperación o no, yo cómo califico cómo están, pero la verdad que en este silencio de la última semana solo hemos tenido dos comunicados, uno de la semana pasada que aclaramos que no era correcto porque hablaba de que daba a entender que iban a haber elecciones en noviembre y eso es imposible, y el de ahora que confunde el tema de los derechos del tema de la titularidad o la propiedad por parte de la federación con una posibilidad de que la Junta decida cuando esa facultad la perdió de manera absoluta, cuando el TAS anuló los estatutos. Entonces, sí, pues es una medida que por lo menos desde mi punto de vista no tiene racionalidad jurídica, ¿no? Y lo he explicado. Y por el otro lado, Julio, ¿cómo va el tema del viaje a Zúrich? ¿No? Romero nos decía y nos adelantaba que las cosas estaban muy avanzadas, que tenían comunicación prácticamente directa con el presidente de la FIFA. Sin embargo, nos quedamos ahí con la información. ¿Sabes cómo va la situación? ¿Si han avanzado más? Ese es un asunto que entiendo yo están manejando los clubes y que, digamos que desde donde yo entiendo, le compete la posibilidad, ojalá, de ser recibidos a los clubes que han vencido en el TAS a la federación. Hablamos de Alianza Lima, Sporting Cristal y San Martín, que tendrían que recibir la posibilidad de explicar cuál es el contexto en el que el fallo se va a aplicar y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque la federación, digamos, de alguna manera está viendo las cosas diferentes. Lo vimos con el comunicado de la semana pasada, lo vemos con el comunicado de hoy, que prácticamente de alguna manera niega el impacto del fallo del TAS. Y además, no solamente esa actitud, principalmente lo que hay que explicar es cuáles son las dificultades que ya en este momento existen en el país y que podrían
complicar más aún el funcionamiento de la federación, ¿no? Por un lado, un estatuto que fue declarado nulo por el Poder Judicial, el estatuto de 2009, que nos llevaría al estatuto del año 96, que tiene una composición diferente de la Asamblea, ¿no? Por otro lado, la necesidad de que el laudo sea el laudo del TAS del 14 de septiembre del año 2021, sea formalmente reconocido y realizado el trámite correspondiente para que se pueda anular el estatuto del 2009 a nivel de registros públicos, porque si bien el efecto del fallo del TAS es automático para el mundo del fútbol, no es automático para las autoridades peruanas, hay que seguir un procedimiento, ¿no? Entonces, toda esa situación sería bueno que se sepa, y la gran pregunta que tiene que hacerse el TAS y que seguramente también los clubes tendrán que hacerse y responder es esta situación. ¿Nos puede sacar la junta directiva actual de esta situación o se necesita otro tipo de medidas que la FIFA ya ha adoptado en otros países, algunos cercanos como Argentina, Uruguay? Cosa que en lo personal yo creería que debería FIFA evaluar. FIFA finalmente es la que decide, ¿no? ¿Vas a acompañar a los clubes tú? ¿Vas a viajar con ellos? Es una posibilidad, apenas se concrete seguramente se anunciará, me imagino que es una posibilidad. Yo estoy apoyando en todo el tema legal, lo he apoyado durante todo ese tiempo basado, digamos, en lo que es la parte local, y es una posibilidad, ¿no? ¿Cuándo se podría estar viajando, Julio? Yo no lo sé, pero calculo que debiera ser dentro de las próximas 2 semanas, 10 días. Me imagino yo que tan pronto como puedan tener una reunión, ¿no? Ese ya más es un tema que los propios clubes están manejando. Insisto, es muy importante tener en claro que la legitimidad para poder ser escuchados le compete en este caso a los clubes que lograron la decisión, que apelaron la aprobación de los estatutos, y es claro manifestarlo porque normalmente FIFA lo que hace es respetar los canales institucionales, es decir, si no vas a través de la Federación Peruana de Fútbol, no te reciba, o a la federación de cada país, ¿no? Entonces, pero en este caso se trata de una situación sui generis, una situación especial, porque hay un conflicto en el que 3 clubes peruanos, miembros de la federación, han vencido a la federación, han vencido desde el punto de vista jurídico, ¿no? Apóyanos con este tema para que se pueda entender. Ok, van a viajar y solo podrían viajar los que han intervenido. No. Digo que la gestión para ser recibidos deberían liderarla estos clubes. Ok. Los que tienen la posibilidad, pero no, en absoluto. No hay ninguna restricción una vez que tengan una cita para que vayan todos los clubes que puedan tener interés, los que consideren. Ajá. Como le preguntaba, porque los clubes son los que tienen que organizarse, ¿no? Como le preguntaba a Óscar Romero, presidente de la asociación, se pueden adherir todos aquellos integrantes que deseen ir de la asamblea de bases, ¿correcto? Pueden ir segunda, pueden ir en conjunto. Insisto, esto es más una respuesta, una pregunta y una respuesta para Alianza Lima, Cristal y eventualmente, y San Martín, si se anima a estar. Creería yo que sí, pero digamos, esto lo tienen que coordinar. Obviamente me imagino también que el soporte de la asociación es fundamental en este momento para actuar como gremio que integra a los clubes del fútbol profesional, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Lo saluda Maximiliano Mendaña. Un placer conversar con usted de nuevo. Le quiero hacer una consulta y para graficarlo tal vez un poquito más fácil. Si hoy soy un club que pertenece, en este caso a la Liga 1 Betson, me llegó este documento por parte de la Federación Peruana y lo voy a consultar a usted al respecto. Y le digo, ¿tengo total autonomía para negociar directamente mis derechos de transmisión sin ningún tipo de oposición, sabiendo que lo que firme se va a respetar hasta la fecha que se crea correspondiente? En mi opinión legal, sí. En mi opinión legal le diría, no te preocupes. Firma. No te preocupes. No le diría firma, ojo. Eso es potestad de cada club, ¿no? Pero yo simplemente me limitaría a decir que desde mi punto de vista legal no tiene ninguna restricción. O sea que podría ser... Lo que esa comunicación dice no es correcto. Claro, podría ser la carta que recibieron los clubes, ponerle un costado y seguir mi negociación lo más tranquilo que quiera. Pueden tomar la decisión que quieran, claro,
consideración esa carta. La carta que envió la Federación Peruana de Fútbol el día de hoy, en pocas palabras, Julio, no tiene validez. Desde mi punto de vista, a ver, vamos a dejar en claro también, obviamente el secretario general sigue siendo una autoridad en el tema de fútbol, pero también se equivoca, y yo creo que lo que contiene, efectivamente, tal cual tú lo dices, ¿no? El contenido no es válido para el efecto que él pretende. Ahora no firme, necesitan una autorización. No, señor, usted ya no tiene competencia, el estatuto le anuló, usted nunca la tuvo, claro. Y la Junta Directiva tampoco la tiene. Y el régimen vigente ahora, el régimen que estaba en el año 2009, es el que debe prevalecer, lo que yo creo. Habrá seguramente, de pronto le preguntan al señor Chiri y dirá que no tengo la razón, no sé, una vez más estaremos confrontados, vamos a ver cómo termina el tema, pero es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Por ahora es goleada, igual. Pero sobre este tema, es una carta que lo que busca hacer entonces hoy es desinformar, ¿no? ¿Se puede tomar así? Digamos, o sea, yo la tomo como una comunicación que tiene un punto válido, la federación es propietaria original, y mucha confusión a partir de allí y llega a conclusiones cerradas. Hay un análisis que desde mi punto de vista no es el correcto y que además obvia situaciones creadas por la misma federación, ejemplos que yo he dado y que creo que son reales y que serían muy difíciles de explicar para sustentar lo que la federación dice, ¿no? El tema de los pagos que he comentado, el reconocimiento de lo que son el reconocimiento que hizo en marzo del 2020 en el reglamento Liga 1 de Movistar del 2020 también, y sobre todo en el hecho de que el TAS ya declaró nulos los estatutos del año 2019. Eso no anula la titularidad, no. En eso es lo único en que estamos de acuerdo. No anula la titularidad originaria por parte de la Federación sobre esos derechos de televisión, viene del Estatuto de FIFA, viene del Estatuto Conmebol, y estuvo vigente desde hace muchos años, cuando ya se suscribieron los contratos. O sea, no hace ninguna diferencia. Eso que pretende la Federación, dice, la Federación es propietaria, correcto. ¿Eso hace diferencia? No hace diferencia, señor. Ya era propietaria cuando se firmaron los contratos que están válidos. Cuando los clubes negociaban directamente, ya era propietaria. Usted le reconoció la titularidad. Ahí está en los contratos, ya ha dicho usted que son válidos. ¿Y sabe qué, señor? El estatuto del 2019 que le confería la potestad para decidir a la Junta Directiva, ya no existe más. Exacto. Ese es el punto importante. Usted no puede intervenir. Si quiere intervenir, llame a la Junta, a la Asamblea de Bases, pero tiene un problemita también para convocar a la Asamblea de Bases. Tal cual. Que lo hagan, ¿no? Espero que no lo hagan sin estar seguros que no va a ser un problema mayor. Correcto, Julio. Gracias, como siempre, por la amabilidad, por la explicación y por todo el acto jurídico que lo que nos hace es dejar en clara todo este tipo de situaciones. Un abrazo grande. A sus órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, correcto. El doctor Julio García, entonces.